Somos Colombia y comunidades advierten fortalecimiento de grupos paramilitares. En audiencia realizada en la Comisión Primera del Senado, comunidades dan testimonio del fortalecimiento de grupos paramilitares en los territorios. Estos constantemente intimidan, acechan y atacan a indígenas, afros, campesinos y reinsertados del proceso de paz, con el afán de que estos abandonen las tierras y caseríos que con sacrificio han construido en medio del abandono del Estado. Las comunidades hacen énfasis en que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se ha encargado de estigmatizar a las poblaciones campesinas, tildándolas de ser parte de las disidencias de las FARC. También se denuncia la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública. A la audiencia fueron invitados el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, la ministra del Interior Alicia Arango y principales entes gubernamentales del departamento del Meta. Sin embargo, ni el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, ni la ministra del Interior Alicia Arango, ni la fiscal departamental Aralí González, ni el defensor del pueblo estuvieron presentes. En su lugar, enviaron delegados. A continuación les comparto parte de la audiencia y las palabras del senador Gustavo Petro, quien hace parte de la Comisión Primera del Senado. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. En el tercer punto, son 6 propuestas que las voy a leer rápidamente y les pido que por favor me escuchen. Tercero, que se avance con certeza en el desmonte de los grupos paramilitares. Se han ido incrementando y de qué manera, señores senadores, que no solo son las estructuras armadas que tanto dolor y muerte generan, sino también esa forma de pensar torticera, es decir, torcida, es decir, con un pie en la ilegalidad y otro en la ilegalidad. En fin, se tiene que acabar con el Estado paraestatal que funciona. Realmente lo que necesitamos es que se aplique y que podamos vivir realmente en un Estado social de derecho. Es inaceptable que los ricos, que los funcionarios públicos, que las corporaciones dedicadas especialmente al extractivismo sigan alentando la conformación de estos grupos, con esos grupos armados, que los utilizan de acuerdo a sus conveniencias. Y me refiero a esas empresas de hidrocarburos, que tanto daño nos están haciendo, no solo a la vida de cada uno de nosotros, sino también a la vida del planeta. ¿Ahí me escucha? Ahí se le escucha bien. Correcto. Muy buenas tardes para todas y todos. Saludamos a los honorables congresistas que nos acompañan y particularmente a la Comisión Primera, que hoy es caja de resonancia que nos permite ser escuchados más fuerte y más lejos. Esperamos que este no sea el único esfuerzo que desde aquí se realice en beneficio del pueblo metense. Saludamos a las instituciones invitadas y esperamos contar con su voluntad política para solucionar efectivamente tan dolorosa situación. A las organizaciones que valientemente denuncian y aportan soluciones, verdaderos protagonistas de esta jornada. Y por supuesto, al senador Julián Gallo y a la bancada que representa. Por la esperanza en que la vida sea valorada por encima de intereses mezquinos, una nación donde la solución dialogada y civilizada a los debates políticos se imponga sobre la violencia. La visión de seguridad que pretende criminalizar a los más humildes y desamparados, que le da solo salidas punitivas y violentas a fenómenos que tienen como origen el abandono estatal, mientras el paramilitarismo se reacomoda en el departamento y la actual administración persigue, estigmatiza, encarcela y maltrata a trabajadores, niños y campesinos de la región, no puede seguir prolongando en el tiempo, no puede ser la que siga gobernando el Meta y la nación, sumiéndonos en una guerra sin fin que solo vive el pueblo colombiano. Existen por lo menos 5 elementos que aquí denunciaremos, que vistos de manera integral nos permitirán entender la profunda situación que tiene agravarse en materia de seguridad y derechos humanos en el Meta. 1. La reiterada violencia institucional y la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca en la región. 2. La inminente recocalización en la región. 3. Conflictividad ambiental. 4. Resurgimiento y disputa del territorio por parte de los grupos paramilitares.
sobre la reiterada violencia institucional y erradicación forzada. Hay que decir que en nuestra visión como hombres y mujeres comprometidos con la implementación de los acuerdos, no nos oponemos a la presencia de la fuerza pública en el territorio. Nos oponemos a los métodos violentos y de guerra a un conflicto que debe ser resuelto de forma dialogada y concertada. Pues es evidente que en lo que tiene que ver con la estrategia de recuperación y control de territorio por parte de las fuerzas militares, se han cometido atropellos contra las comunidades, entre ellos múltiples señalamientos a los habitantes de la región del sur del Meta y Guaviare, como acusaciones de colaboradores con actores armados, amenazas, enfrentamientos y hostigamientos cerca a centros poblados, entre ellos la pérdida casi total de la mano de Fernando Montes Osorio por un disparo de la fuerza pública, o lo sucedido el 8 de agosto, en el que aseguran las comunidades y así lo denuncian sobre la retención ilegal que se llevó a cabo, disparando indiscriminadamente como medida de terror para que los campesinos no se movieran del lugar donde fueron confinados, además de ser acusados sin distingo de participar por parte de las fuerzas militares de la instalación de una mina antipersonal en el sector donde lastimosamente resultan 3 militares y un civil herido. Luego de varias horas de privación arbitraria de la libertad y gracias a la mediación y denuncia del hecho, se logró la liberación de los retenidos por parte del Ejército Nacional. Los campesinos liberados informaron que fueron víctimas de actos de tortura por parte de los uniformados, quienes los amarraron, los tiraron al piso, les dieron golpes con las culatas de los fusiles al tiempo que les propinaban patadas, estando en total estado de indefensión. Las comunidades tienen registro fílmico, sin contar que el 26 de agosto nuevamente la comunidad de Nueva Colombia en Vistahermosa denuncia que a las 9 de la mañana un soldado de las fuerzas militares le cortó el talón de pie a Edixon Fabián Agudelo con una peinilla o machete. ¿Tiene un minuto para que termine? Abra el micrófono. Abra el micrófono, que ahí no lo estamos escuchando. Lamentamos muchísimo que el general Flores y el gobernador del departamento del Meta ratifiquen aquí el desprecio de las salidas concertadas a tan grave situación. De todas maneras, tenemos un documento que lo haremos llegar. Resurgimiento y disputa del territorio por parte de los grupos paramilitares. Es conocida en la región la presencia de grupos paramilitares como los Libertadores del Bichada, los Centauros, los Puntilleros, el ERPAC y el Clan del Golfo. Además, le sumamos a estos nombres las nuevas agrupaciones surgidas de mediados del 2018 a la fecha, como los Cuchillitos y las autodefensas del Alto Ariari. Entre múltiples datos de información recabada se tiene que comandos motorizados se pasean constantemente de San José del Guaviare hacia las sabanas de Cacibare en Vistahermosa, para de allí pasar a Puerto Lleras y Puerto Gaitán, el mismo corredor de Cuchillo en su momento para la ruta del narcotráfico. La otra cara de la moneda se pone al descubierto con la muerte de José Riveros, alias Soldado, reconocido dirigente paramilitar del extinto bloque Meta, y la muerte de un ciudadano de nacionalidad serbia de nombre Dejan Sintraminovic, buscado por más de 30 países y reconocido como miembro del cartel de los Balcanes en Europa. Estas muertes sucedidas en Guamal, Meta, se anotan porque es conocido el control de estos grupos en Guamal, Puerto López, Acacías, el Puerto Gaitán, por los ya se le acabó el tiempo, le agradecemos, nos haga conocer el documento para asimismo que lo conozcan todos los integrantes de la Comisión Primera, senadores y senadoras. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Petro. No tengo más senadores inscritos hasta ahora.
Bueno, gracias, Julián. De la pasada audiencia pública, que también era alrededor del tema de víctimas de la violencia, pero que en buena parte fue copada por otro tipo de víctima, que a mí me sorprendió, digamos, no me esperaba que girara una audiencia que tenía que ver con la prórroga de la ley que repara a las víctimas de la violencia y cuya filosofía central es que la víctima, hasta donde sea posible, pueda recuperar su estado en el que estaba antes del hecho de la violencia. Ese es el principio Piñeiros. Pues en esa audiencia apareció como víctimas una serie de personas que clamaban porque los segundos de buena fe, tuvieran indemnizaciones o criticaban el hecho que el gobierno pues reclamara esas tierras en beneficio de las víctimas de la violencia. ¿En qué consiste ese asunto? Consiste en que cuando desplazaron a millones de campesinos, que tiene que ver con una tendencia de la economía política desde los inicios del capitalismo mundial, y es que se necesita que los campesinos dejen de ser campesinos y pasen a las ciudades para engrosar los ejércitos de asalariados de las fábricas, así es como crece. El mecanismo utilizado en Colombia ha sido la violencia, a sangre y fuego, y eso no solamente en la época que hemos vivido, sino la de nuestros padres, la violencia en mediados del siglo XX, su separación de las fincas del café en aquel entonces, que fue la geografía de la violencia liberal y conservadora, de donde nacieron las FARC, entre otras cosas. Y ese desplazamiento de millones y millones ha hecho estas ciudades en las que hoy vivimos, Bogotá, las capitales. El último gran hecho sobre el que versa la ley, pues habla de 6 millones de campesinos o 4 millones de campesinos, etc. Y la ley tiene que ver es con cómo recuperan su tierra. Esa tierra fue usurpada. En regiones donde vivían 1000 familias campesinas, ahora vive una. No vive la familia, vive el negocio de la familia. Generalmente un gran cultivo de palma africana o de banano o, digamos, de algún tipo agroindustrial. Los beneficiarios son, pues, grandes capitales del país. Pero ellos, para no entregar esa tierra a quienes la tenían y que por vía del paramilitarismo se la quitaron, entonces dicen que son segundos de buena fe. Es decir, que se la compraron a alguien. Y aquí yo tendría que subrayar de cara a la discusión de esa ley que esos segundos de buena fe, que pueden existir también campesinos pequeños, personas que sin saber un notario les presentó que no, esto tiene sus títulos correctos, compre, y los estafaron. Yo invitaría a esas víctimas a que coloquen las denuncias por estafa, no a que modifiquen la ley, porque la ley es para las víctimas de la violencia. Y si se modifica la ley, entonces lo que estaríamos haciendo es legitimar a los segundos que no son de buena fe, sino que usan la palabra de buena fe para quedarse con las tierras de los usurpados. Denuncien por estafa, incluso al notario, porque sabemos que muchos notarios estuvieron bajo la nómina del grupo paramilitar precisamente para legalizar el despojo. Notarios y personas que aparecen vendiendo esas tierras que no son más que testaferros en una operación de lavado de dólares. Luego, no es la modificación de la ley, es la denuncia por estafa, porque eso es lo que efectivamente ha sucedido allí, o el intento de legitimar la usurpación, que es lo que una corriente en la comisión intenta hacer. Ahora, comparado con este segundo fase, digamos, de las audiencias, aquí el tema que sale de bulto es los cultivos de hoja de coca en manos de campesinos, es decir, no industriales, como llaman.
en la jerga de este tema y esta problemática, que quedaron subsumidos en una negociación FARC-Estado a través de una erradicación voluntaria. A quienes hemos defendido la erradicación voluntaria con sustitución de cultivos, yo le añadí en mi campaña presidencial sustitución de tierras, y ahora hablo un poquito de eso porque las FARC fueron muy conservadoras en ese tema. El punto, a nosotros nos llaman es auxiliadores del narcotráfico, como si los campesinos fueran narcotraficantes y como si los campesinos fueran los que sufrieran, los que, digamos, siendo los campesinos los que sufren la fumigación de glifosato, que es la manera forzada de erradicación. Entonces los equiparan al ñeñe, que ese sí es un narcotraficante. No, el glifosato no cae sobre la casa del ñeñe. El ñeñe se abraza con el presidente de la República. El glifosato cae sobre la casa de los campesinos. Y con la excusa de que cae sobre la casa de los campesinos, entonces se dice que se está atacando al narcotráfico mientras el ñeñe se abraza con el presidente. Ya nosotros nos dicen entonces aliados del narcotráfico, porque queremos es aliarnos con ese campesino. Bueno, yo lo que quisiera decir al respecto es que el gobierno tiene que tener mucho cuidado por la historia misma del país. No quiero amenazar, sino simplemente hablar de la historia. Algún día un presidente de apellido Valencia, Guillermo León Valencia, se dejó creer, digamos, en su ámbito ideológico, etcétera, quién sabe, no sé bien la historia, que bombardeando unos campesinos solucionaba el problema del comunismo. Y bombardeó una cooperativa. Y en esas cooperativas estaban los que terminaron fundando la FARC. No porque quisieran fundar la FARC, sino porque no resistieron, como campesinos que eran en ese momento, el que un Estado los estuviera bombardeando. Hoy son 93,000 familias cultivadoras de hoja de coca, todas dispuestas a sustituir sus cultivos. Hicieron acuerdo, firmaron con el Estado eso. Y el gobierno de Duque les puso conejo, porque eso se llama hacer trizas la paz. Si sucedió con unas cooperativas y unos 300 campesinos por allá en el 60 y pico, con Guillermo León Valencia, y desde entonces tenemos décadas de guerra, ¿qué podríamos esperar si lo mismo va a acontecer, ya está aconteciendo, con 93,000 familias campesinas? Cualquiera que vea la historia de Colombia podría decir, oiga, pilas, porque de ahí puede salir una guerra todavía mucho más bárbara de las que hemos vivido. Duque está siendo aconsejado y mal aconsejado, bajo la tesis de guerrear con el campesinado para excusar en realidad unas alianzas con el narcotráfico de la clase política tradicional, puede desatar una guerra inmensa en Colombia, que ya no va a tener banderas comunistas, rojas o políticas, sino que va a tener es banderas, si se puede hablar de eso, de las barbaries de los carteles del narcotráfico en Colombia. La política de Duque le está entregando la población civil a las mafias, dándoles poder, por tanto, y poder de destrucción de la democracia y de la nación colombiana. Dejo esa advertencia ahí, no sé, presidente, si me permite, presidente ahora en ejercicio de la comisión, si me permite un breve constancia sobre lo que está pasando en Llano Verde. Han sido capturados 2 señores y unos policías. 2 señores de la Guardia del Cañaduzal. Presidente, activa el micrófono. Sí, ya me escucha, sí. Entonces,
uno, ¿quién es el dueño de ese cañaduzal? Dos, ¿quién es el dueño de la empresa de los guardianes del cañaduzal? Si es que es una empresa. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque ahora todo va a caer sobre las personas capturadas, los policías y los guardianes. Un poco acostumbrados nosotros a vivir de que la política es un poco de personajes ahí medio locos que se agarran unos con otros, como nos lo muestra la televisión, y no que la política es una lucha de sistemas de ideas y de intereses económicos. Lo que hay detrás del cañaduzal es un sistema económico y un sistema de ideas. El sistema económico, la monopolización del uso de la tierra del Valle del Cauca, que no produce ya comida. Esos niñitos entraron por hambre a coger caña para ver si se alimentaban del azúcar. Y un sistema de ideas, que es esa transferencia desde la época de la esclavitud, de ver a los negros y a los niños como si siguieran siendo esclavos. Por eso los matan. Entraron por hambre y quedaron degollados. Un sistema de ideas antidemocrático y autoritario que está no solamente en los dueños del cañaduzal, en los dueños de la empresa de seguridad, sino que esa es la base del proyecto político que nos gobierna. Detrás del degollamiento de esos niños que entraron simplemente a comer por hambre, está un sistema de ideas y de intereses económicos que los mató. Y bien puede ser que la sociedad colombiana reaccione, porque muchos de los familiares de esos niños, muchos de la solidaridad étnica negra alrededor de esos niños, y mucha de esta sociedad colombiana que, y con sobrada razón, critica el degollamiento y se indigna ante el degollamiento de sus niños, termina votando por los degolladores, que no son los guardianes que tenían el machete ensangrentado solamente, sino el sistema de ideas y el sistema de intereses económicos que esos guardianes por un salario defendían. Gracias, señor presidente, muy amable.